Bueno, creo que ya no entra más nadie, así que vamos a arrancar. De todas maneras va a quedar grabada la charla y la vamos a subir al canal de YouTube de la Secretaría. Después de últimas tienen nuestros números, así que nos piden el link o se comunican con nosotras. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de charlas que organizamos de la Secretaría de la Mujer, junto con la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, como alternativa a la marcha del 3 de junio. Bueno, a todos nos gustaría estar en la calle llenas de glitter, abrazándonos, cantando y pidiendo justicia, pero bueno, lamentablemente hace 2 años que ya no lo podemos hacer por la pandemia, claramente, pero bueno, creemos que al menos estos espacios nos mantienen unidas y charlando, discutiendo problemáticas y también conociéndonos. Así que les pido que si tienen ganas prendan las cámaras, que está más bueno. Bueno, como saben, el Ni Una Menos marca un antes y un después en la agenda feminista. En realidad lo que marca el antes y el después es el asesinato de Kiara Páez en el 2015 en la ciudad de Rufino, y también todas las mujeres que mueren en manos machistas cada 29 horas, y que es una situación también que se agudizó, tanto la violencia como los femicidios en la cuarentena. Por eso están buenísimos estos espacios de discusión para que tengamos herramientas para poder reconocer esas situaciones de violencia y al menos en lo inmediato poder abordarlas, porque como sabemos las mujeres denunciamos muchísimas veces antes de ser asesinadas, pero bueno, sin olvidarnos también que todas las personas somos responsables de esta situación, de esta realidad que vivimos todos los días, y también todas las instituciones. Por eso no es casual que lo estemos haciendo desde la Facultad de Ciencias Médicas y junto con la Secretaría de Género, que logramos tener desde el año pasado, no, desde el anterior, desde el 2019, gracias a también una lucha de todas las estudiantes en conjunto. Bueno, la primera charla la va a dar Juli Serrano. Ella es psicóloga y es profesora de la Facultad de Enfermería de la UNR. La charla que nos va a dar hoy es la de vínculos saludables. Está buenísima, como les dije, queda grabada, pero bueno, está buenísimo también que si tienen ganas, activen los micrófonos y vayamos interactuando. Así que bueno, Juli, cuando quieras. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, sí. Bueno, a ver, nada, me había hecho un punteíto, lo más probable es que no lo pueda seguir porque no soy buena para... Pero a ver, primero, no sé si alguna de las que está ahí ya escuchó alguna de las otras charlas que venimos dando sobre vínculos saludables, que antes arrancamos con un cuestionamiento al amor romántico y después fuimos definiendo por este título, digamos, más vinculado a nuestra propia formación ahí en la Facu, el tema de lo de vínculos saludables. Y bueno, en primer medida me parecía que, por eso tenía ahí el punteíto, el tema de por qué dar este tema en el contexto, digamos, en un contexto del 3 de junio. Si bien ahí, como decía Pauli, bueno, se cumplen 6 años hoy y el 3 de junio hoy significa mucho más que la lucha contra los femicidios, sino que en realidad es un hito en el movimiento, en la historia de las mujeres de nuestro país, digamos, porque fue, por lo menos en mi opinión, un punto de inflexión, digamos, de esos hechos sociales que suceden, que uno cuando los va viviendo mucho no termina de comprender qué pasó, cómo se gestó, digamos, hasta dónde vamos a llegar, pero que sin duda marcó un antes y un después en poder visibilizar un montón de cuestiones, digamos, este rechazo masivo o esta gran grandes movilizaciones de mujeres, que ese 3 de junio del 2015 se movilizaron en distintos lugares del país,
para decir basta, estamos harta, no queremos más femicidios, ni una menos, no queremos una muerta más, etcétera. Yo creo que marcó un antes y un después de un gran movimiento que está creciendo, que incluso ha irradiado a nivel mundial, digamos, la posibilidad de visibilizar masivamente un montón de cuestiones que si bien no es que nadie las veía antes del 2015, sino que esas denuncias y esas críticas y esos cuestionamientos, salvo en momentos como este, digamos que han habido otros en la historia, digamos, de mayor participación de las mujeres, cuando uno estudia la historia atrás, vamos para atrás en la historia de los movimientos de mujeres o del feminismo, de los feminismos, como querramos decirle, hay momentos que son hitos. El 3 de junio fue un hito, digamos, en la Argentina, que creo que permitió que en estos últimos 6 años podamos visibilizar un montón de cuestiones, y bueno, y a la vez no sabemos cómo, pero también irradió e hizo algún punto de contacto, una necesidad de las mujeres en el resto del mundo. Digo, un fenómeno que quizás cuando lo veamos más de lejos podamos analizarlo mejor. Por lo pronto, hoy, que somos parte de eso, me parece, como decía Pauli, no sé si responsable, digamos, pero sí somos parte, somos protagonistas, y en esto está bueno que se pueda incluir en la formación en todas las carreras, pero bueno, especialmente en las nuestras, en las 3 escuelas, en formarnos como trabajadoras de la salud para trabajar con la población en general, tener perspectiva de género para esa formación. Y bueno, y el tema de vínculos saludables, ¿por qué está vinculado directamente, en mi opinión, con este tema de esta convocatoria inicial del 3 de junio en relación a los femicidios? Porque, como decía Pauli, en realidad tenemos unas cifras altísimas de femicidio, no hay estadísticas históricas como para comparar cuánto han ido creciendo, qué partes son, si es que se visibilizan más, se van incrementando, pero sí cada vez tenemos más datos, y sí tenemos, voy a tirar 2 cifras, digo, para que situemos esta charla. En el Observatorio de Femicidio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que habla de 295 femicidios del año pasado, dice que 116 femicidios fueron cometidos por sus parejas y 56 por exparejas de las víctimas. Están hablando de novios y maridos. Digo como un dato para situar la charla. ¿Por qué para situar la charla? Y porque, bueno, digo, eso según las estadísticas y según los años y según, vuelvo a decir, las distintas fuentes, pero digamos, lo que sí está claro es que la mayoría de los femicidios son cometidos por de parejas o exparejas de las víctimas. Y efectivamente, el femicidio, en general, no siempre, pero digamos, por lo menos estos femicidios sucedidos en el marco de este tipo de vínculos afectivos, ya sea que sea durante o cuando ese vínculo terminó, en realidad son un punto de llegada de un proceso mucho más largo y más generalizado, que es esto que uno podría decir, si vamos a hablar de vínculos sanos y no sanos, o los aspectos sanos y patológicos, digamos, de un vínculo, el femicidio es un punto final de todo un proceso donde hay una cantidad de cuestiones no saludables en el seno de todos nuestros vínculos. Digo, para que, en primer lugar, me parece situarnos desde un concepto de salud-enfermedad, no como
como algo estanco, sino como proceso, donde siempre hay aspectos, digamos, aún en las personas enfermas hay aspectos sanos conservados y en las personas sanas hay aspectos patológicos. Bueno, un primer análisis del vínculo sería lo mismo, entender que no es que acá están los vínculos sanos y acá están los vínculos patológicos, y entonces acá están los vínculos violentos y acá los no violentos, sino que en realidad hay, para que sea un fenómeno tan masivo, ya en el año, creo que fue en el 2013, que la Organización Mundial de la Salud dijo que una de cada 3 mujeres, que era un problema global y que una de cada 3 mujeres sufría violencia contra las mujeres. Digo, si el grueso de estas violencias no solo se dan en el seno de las parejas, también se dan en las familias, en los trabajos, en, bueno, todos los lugares en los que trascendemos, pero digo, si el grueso y los niveles más altos de violencia contra las mujeres por razones de género se dan en el seno de las parejas o de los vínculos sexoafectivos, bueno, y esto es un proceso tan masivo, sin duda nos tenemos que llenar de herramientas para poder visibilizarlo de entrada. Yo digo, parto de la base de que esta contradicción entre lo sano y no sano, digamos, en los vínculos, está en el seno de cada uno de nuestros vínculos. En todo caso, hay vínculos en los que predomina un aspecto y hay vínculos en los que predomina el otro. ¿Esto por qué lo digo? Porque, primero porque a mí me parece que en estas cuestiones de empezar a visibilizar, bueno, ya voy, las violencias machistas, las microviolencias, el lugar de la mujer, esto de que vivimos en una sociedad patriarcal, donde no todos los géneros somos iguales, donde hay un género que es el masculino por encima de los otros, digamos, por encima de las mujeres y las disidencias o cualquier identidad no hegemónica. Esto que hoy visibilizamos mucho más masivamente que antaño, digo, si bien no son cuestiones nuevas, digamos, de desarrollos teóricos nuevos, sí es nuevo que lo podamos discutir en todos lados, sí es nuevo que más o menos, qué sé yo, nosotros antes cuando dábamos, hace 10 años atrás, clases de género, bueno, teníamos que estar 2 horas explicando lo que eran y no se entendía. Ahora eso no hace falta, digamos, hay nociones y visibilizaciones que realmente se hicieron masivas en los últimos 6 años, cuyo hito yo creo que comenzó con ese ni una menos que hoy recordamos como podemos a través de las redes y que ojalá fuera del contexto de pandemia podamos en algún momento volver a las calles, porque además juntas y abrazadas y en la cercanía física somos más fuertes que a través de las redes. Este es el recurso que estamos encontrando para seguir creciendo y transitando, ¿no? Una pandemia que además obviamente golpea más a las mujeres y que agudizó muchas de estas cuestiones de lo no saludable en los vínculos sexoafectivos, porque una pandemia que nos metió para adentro, una pandemia donde muchas mujeres quedaron viviendo en situaciones de violencia en 4 paredes y con todo ese recurso, sostén extrafamiliar o extra casa muy limitado por la pandemia, me parece que, bueno, llenarnos estos espacios es una posibilidad que tenemos para seguir pensando y llenándonos de herramientas. ¿Qué más? A ver, antes de meterme en lo específico de los vínculos saludables, ¿qué más del ni una menos? ¿Y por qué yo tiro esta cifra? Y parto de que en mayor medida nos pasa a todas. Porque yo creo que también en esta, sin duda, y ahí me vuelvo a meter en lo de la responsabilidad, sin duda
soy psicóloga, soy docente de la materia construcción de la subjetividad de la Escuela de Enfermería. Nosotros damos algunos de estos elementos, los dábamos incluso antes del Ni Una Menos, pero, y siempre uno apuesta, ¿no?, al protagonismo, a la toma de conciencia del cada quien, digamos, al protagonismo subjetivo, al poder tomar conciencia crítica, hacer análisis que nos permitan ir más allá de los mandatos. Pero a mí me parece que también si hay como algunas corrientes que ponen el eje digamos, como pareciera que como ahora está todo visible, sería muy sencillo salir de esos lugares, ¿no? Y entonces hay que empoderarse, hay que deconstruirse, y si uno tiene un vínculo tóxico hay que salir de ahí, digamos, y en realidad nos estamos llenando, a mí me preocupa mucho todas esas corrientes que nos llenan de nuevos mandatos, ¿no? Y que entonces nos angustiamos si tenemos vínculos que siguen siendo complejos, donde aparecen escenas de celo, donde aparecen algunas cuestiones que no podemos manejar del orden de lo posesivo, de la cosificación, etcétera, y entonces por eso yo digo, bueno, no es que le pasa a algunas, digamos, nos pasa a todas. ¿Por qué? Porque los modelos vinculares son construcciones sociales, y por eso, a partir de estos hechos sociales, es que podemos empezar a visibilizar algunas cosas en conjunto, con mayor claridad. Que tengamos mayor claridad no anula toda la construcción que tenemos previa de años, que cada quien, depende, ustedes, la mayoría acá, por lo que veo, son jovencitas, pero digamos, pero igual no dejan de ser un montón de años de crianzas donde toda la cultura nos fue formando, moldeando en un tipo de vínculo donde la propuesta de la vinculación amorosa tiene muchas cosas para revisar. Yo diría, en relación a nosotros, una de las cosas a revisar es que nos han hecho creer que amor y digamos, que lo romántico y lo amoroso son lo mismo. De hecho, hay quienes se ofenden mucho cuando cuestionamos el amor romántico porque te dicen, no, lo romántico no todo es malo. Y en realidad, para quienes venimos investigando esto, decimos, sí, lo romántico es todo malo. Lo que hay que recuperar es lo amoroso separado de lo romántico. Porque ¿qué sería lo romántico? ¿Y por qué lo romántico para revisar lo saludable? Porque por lo menos, ¿cómo entiendo yo? Digamos, lo romántico, ¿qué es? Lo romántico es el carácter mítico que se le da a los vínculos sexoafectivos. No solo a los vínculos sexoafectivos. Los mitos funcionan siempre en la sociedad como unas gafas que nos impiden ver. Digo, entonces se romantiza, no sé, se romantiza la pobreza y nos pasan por la tele un chico que fue descalzo y camina no sé cuántos kilómetros bajo la lluvia para ir a la escuela, y entonces, ¿qué sensación nos hace esa romantización de la pobreza? Nos conmueve, nos emociona y nos alegra que ese chico haya podido ir a la escuela. Y en realidad, en esa romantización, nos promueven una emoción que no es la emoción adecuada ante tamaña problemática, que un niño tenga que caminar 10 kilómetros descalzo para ir a una escuela. ¿Se entiende? La romantización de los fenómenos es una mirada que esconde la profundidad de la relación. Con el amor pasa lo mismo. El amor, sobre todo el amor entre varones y mujeres en una sociedad patriarcal, que ya hoy nadie discute que vivimos en una sociedad patriarcal. Antes sí, digamos, bueno, si alguien tiene un debate sobre esto, pues, obviamente lo puede plantear, pero prácticamente ya nadie debate de que la sociedad es patriarcal, la que vivimos, la de nuestras abuelas, las anteriores, las de acá, las de un poco más, un poco menos, digo, qué sé yo, la nuestra será menos patriarcal que las de Medio Oriente,
y las de Suecia serán un poco menos patriarcales que la nuestra, pero digamos, pero siguen siendo todas sociedades patriarcales. Digo, donde si uno va a estadística, ve los lugares en los puestos de trabajo, digamos, de los varones, los lugares en los puestos de dirección, las comparaciones en los salarios, el reparto de las tareas de cuidado, etc. Bueno, y en esta cuestión de qué es una sociedad patriarcal, es una sociedad donde, como decía antes, los géneros son distintos, son jerárquicos y tienen distintas tareas. A las mujeres, en ese reparto de tareas, digamos, no, por supuesto que no viene al caso, pero digamos, los antropólogos han estudiado, nos ha tocado y tampoco ha sido exactamente igual en todas las sociedades. Pero digamos, nos ha tocado el lugar de ser el lugar de la reproducción de la familia, ¿no? Las mujeres somos las que nos encargamos, no solo las que parimos los hijos, sino las que los cuidamos, los criamos, los llevamos al médico, etcétera, etcétera. Eso, que a lo mejor hoy ustedes acá son jóvenes, ninguna es madre, parece que es inocuo para alguien que todavía no pasó por esa etapa. Pero, ¿en qué sentido no es inocuo? En el mandato de tener una pareja. Digo, el mandato de tener una pareja es un mandato, que vuelvo a decir, es un mandato social, pero que ha sido muy construido en todas las instituciones que hemos transitado, no solo en las familias, digamos. Es un mandato que no solo está en las ideas, sino que está en nuestras emociones, está desde que antes de salir a caminar te pusieron una muñeca en los brazos para que le cambie los pañales y le des una mamadera, desde que jugaste a ponerte tacos y usar vestidos, ya sea para ser una princesa, o para conquistar un varón, o para, digamos, ¿no? La fantasía, digamos, cómo se nos desarrolla desde niñas esa fantasía, digamos, romántica del vínculo sexoafectivo que culminará en el matrimonio con los hijos, ¿no? Y serán felices y comerán perdices, los cuentos de Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, entonces puedo decir, bueno, pero yo todavía no soy madre, no cuido chicos, no me toca. Sí me toca. ¿En qué me toca? En los vínculos sexoafectivos. Las mujeres tenemos ese mandato de tener que lograr, digamos, el éxito y el fracaso de los varones en una sociedad patriarcal capitalista está más ligado del orden de la acumulación del capital, ¿no? De tener un laburo, tener plata, el ser poderoso, etcétera. Los mandatos para las mujeres, digo, los varones también tienen sus mandatos que revisar, porque digo, también son mandatos que son alcanzables para un puñado de varones y no para la mayoría de los varones, digamos, digamos, ese es el punto por el cual algunos varones están revisando su masculinidad. Pero digo, en esto, nosotras tenemos muy fuertemente arraigado el mandato de conseguir una pareja y además de sostenerla. ¿Por qué digo esto? Porque sería mucho más fácil en esto de... A ver, sostenerla sería a cualquier... Si ese es el mandato, después uno la termina sosteniendo a cualquier costo. No sé si se entiende. Entonces, no está tan claro. El mandato no es que nos llenemos de vínculos saludables en nuestra vida, que busquemos una red afectiva que nos fortalezca, que desarrollemos nuestros potenciales. Entonces, todas esas cuestiones sociales, porque somos seres culturables, tienen todos nuestros vínculos sexoafectivos. Desde el primer WhatsApp o mensaje de Instagram que mandamos, digo, aunque aún cuando es, digamos, amplío el concepto, aunque no haya un vínculo, de nuestras interacciones sexoafectivas están tenidas por ese mandato. Por eso nos frustramos nos frustramos tanto cuando no hay una respuesta del otro lado, digo, por eso ponemos una cantidad de expectativas en personas que prácticamente no conocemos. Digo, tenemos muy fuerte, arraigado, una cantidad de mandatos
que en primer lugar, si no lo reconocemos, nos sentimos mal, porque en realidad no es que porque una visibilice que tiene ese mandato se lo puede sacar de encima, porque vos lo visibilizás una vez, pero lo venís viviendo desde que naciste. Desde antes que naciste ya te compraron seguramente algo rosa. Y apenas naciste probablemente te hayan puesto dos agujeritos, te hayan hecho dos agujeritos en la oreja para que seas bonita. Porque que las mujeres, ¿por qué tenemos que ser bonitas? ¿Para quién tenemos que ser bonitas? No, yo me pinto para mí, me arreglo para mí. Bueno, bien, no me voy a meter en eso, digamos. Obviamente somos seres culturales y entonces nos gusta sentirnos más o menos acorde a lo que la cultura espera de nosotras, ¿no? Y entonces somos seres sociales y la vamos piloteando, algunas más y algunas menos, ¿no? A veces uno queda más pegada a los mandatos, digo, de los mandatos múltiples, de los cuerpos hegemónicos, qué sé yo, y volvamos, y del tener una pareja, de tenerla, sostenerla. ¿Por qué traigo eso? Porque si nosotros, si nosotros no entendemos la complejidad el esfuerzo que hay que hacer para revisarse, tener conciencia crítica y despegarse de algunos mandatos, es muy difícil que podamos elegir, que podamos tener por premisa tener vínculos saludables. Ese no es nuestro mandato. Esa no es una propuesta. Quizás algún día, si realmente avanzamos y logramos ESI en las escuelas a partir de las primeras infancias y además en la CESI, además de las cuestiones biológicas, podemos avanzar a otras nociones de amor, donde podamos discutir que el amor no es lo que nos enseñaron en las películas, esas historias tortuosas donde finalmente terminan juntos, sino que el amor es construir, consensuar, tiene que ver con el consentimiento, tiene que ver con el encuentro de necesidades, que el amor puede tener principio, desarrollo y final. Bueno, todas esas cosas que no nos enseñaron y que no nos las siguen enseñando y que todavía siguen siendo vigentes. Son las cosas que nos juegan en contra al momento, por ejemplo, de cuando hoy que hay visibilización sobre los micromachismos, etcétera, cuando nos damos cuenta que un vínculo hay que disolverlo. Muchas mujeres hoy, una parte de ellas tiene conciencia de que hay que disolver un vínculo, que ese vínculo no está bien. Sin embargo, no tiene las herramientas o subjetivas o emocionales o materiales, pero bueno, ni siquiera voy a entrar en las cuestiones de las imposibilidades materiales. Digo, las herramientas emocionales para disolver un vínculo. Cuando ni siquiera estoy hablando de un vínculo que necesariamente sea patológico, violento, de maltrato. A veces los vínculos están agotados porque cambiaron las necesidades, porque crecimos, porque tenemos otros intereses, porque así como se agotan otros vínculos, así como uno tiene a veces determinada etapa de la vida una amiga y en otra etapa va teniendo otra. Y bueno, el tema es que los vínculos sexoafectivos están mucho más romantizados que las amistades. Eso tiene un objetivo social, que es que las parejas y la familia es la unidad base de cada sociedad, con lo cual goza institucionalmente de todas las instituciones, las leyes, la cultura, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, etcétera, de todo el conservadurismo de la sociedad para que eso, ¿no?, siga siendo la sagrada familia, la sagrada pareja, el sagrado amor. Bueno, las amistades no tienen esa romantización, porque es un vínculo menos funcional a la sociedad. Entonces, bueno, uno puede cambiar de amiga con menos dramatismo, puede tener una, dos, cinco, puede no verse porque te mudaste de ciudad, empezaste la facultad, y eso no es vivido traumáticamente. Ahora, con esto, mientras nosotros sigamos viviendo tan traumáticamente las separaciones
y no podamos despegarnos de, el éxito es tener pareja, por tanto, no tenerla es un fracaso, por tanto, si no la consigo, me siento mal, y si la consigo, no la quiero largar, sea como sea. Esa misma cuestión vuelve en sí mismo el vínculo poco creativo y saludable. Digo, de nuestra parte, ni hablar de, digamos, de las cuestiones que hacen en una sociedad capitalista como la nuestra, no solo entre varones y mujeres, y no solo en los vínculos sexoafectivos, sino que en muchos vínculos las personas nos relacionamos cosificándonos, ¿no? Como si fuéramos cosas, como si, digamos, nada, vivimos en una sociedad, vuelvo a decir, también nos pasa a todos, digamos, esto de que a veces creemos que los demás o las demás o les demás tienen que estar a nuestro servicio, ya sea las parejas, las amigas, los profesores, quien fuera, ¿no? En esto digo, tenemos esta lógica de la cosificación. No solo se cosifica a las mujeres, por supuesto que en una sociedad patriarcal se cosifica más a las mujeres que a los varones, pero digo, nos cosificamos. Pero digo, más allá de eso, a mí me parece que entender estos, ¿por qué yo tiro lo de los mandatos? Porque tiene una función social y tiene una impronta nuestra que no es de acá, es desde las entrañas que nos sale. Nos enseñaron, yo creo que una de las cosas tan, digamos, muchas veces entendemos intelectualmente, pero no emocionalmente. Y entonces entendemos y sabemos que este vínculo me daña, pero sin embargo, me da pena, me da culpa, me da miedo. Sí que me la voy a bancar sola, pero por otro lado me da susto. Y bueno, y en eso en la personal. Pero supongamos que ustedes tienen una amiga o un sujeto, una mujer con quien, una sujeta con quien tengan que trabajar, que está transitando por un vínculo que ustedes evalúan, diagnostican que no es saludable, que no le suma, que le resta, que la tira para atrás. El hermana salir de ahí no funciona. Empoderate, dejalo, es un tóxico. O sea, eso revictimiza en realidad a quien está padeciendo un vínculo que no es saludable. Porque te impone, qué sé yo, nada, es como decirle a alguien, no sé, es como decirle, qué sé yo, a un fumador, deja de fumar que te hace mal, o a alguien que es gordo, no coma, o sea, viste, como si uno no lo supiera, digamos, o sea, nada, hay un chiste que yo uso que dice, ¿querés un consejo? No, gracias, tengo mucho y no los uso. A ver, consejos a nadie. Juntas pensamos, juntes. No sé si ¿hay algún varón por ahí? ¿O somos todas mujeres? Levanten el micrófono si hay. A ver. ¿No? A ver, prendan las camaritas. Hola. Hola, ahí Sí, hay un varón. Vamos. ¿Qué estudias? Medicina. Bien, Tomás. Poquitos varones hay. ¿Alguno más? Bueno. A mí me parece que en esto, digamos, está re bueno, digamos, que los varones también empiecen, digamos, no es que, yo creo que padecemos todos este tipo de vínculos. Vuelvo a decir, el modelo vincular que nos enseñaron, el de las novelas, el de las películas, yo diría el de la mayoría de la literatura, el de las canciones, no es un modelo saludable. Esto bueno, nada, ya hay un montón de videos que muestran las letras, pero digamos, esto de no puedo, que si no estás me falta el aire, que vos sos todo, que sos mi vida, digamos, eso lo de los mitos el amor es para siempre, digamos, que sos el amor de mi vida, o sea, todas esas cosas en realidad no han ayudado, no ayudan en nada a que nosotras podamos tener vínculos, a que nosotros incluyo a los varones,
a que nosotros podamos tener vínculos saludables. El tema de la magia, ponerle la magia del amor como dice Cortázar, ¿alguien se sabe la frase esa de Cortázar, que hace un montón que me la quiero acordar, la que dice que el amor es como un rayo que te deja estaqueado? ¿Nadie se la sabe? Pauli, ¿vos la sabés? ¿Que amagaste? No. Bueno, hay una frase de Cortázar, que algún día me la voy a buscar, pero bueno, dice algo así como que el amor es como un rayo. La voy a buscar. Me dan 2 minutos, se las busco. Mientras sigo charlando. Esas cosas, eso es lo que yo quiero decir, digamos. Carmen, ¿alguien quiere hablar? Prenda el micrófono. No hay problema, no tienen que pedir permiso ni nada. Bueno, a ver, hasta acá, ¿qué les resuena? Mientras voy a buscar la frase de Cortázar y sigo. Prendan los micrófonos y las cámaras, porque si no, no sé con quién estoy. Quiero escucharles. No, bueno, yo siempre hablo esta cuestión con mis amigas, por ahí, bueno, algunos grupos de esto de la amiga date cuenta y que te lo dan, no sé, un mensaje de UNICEF con una publicidad de una famosa que te dice, amiga, date cuenta, va así bravo, campañón, y si bien critico eso hace bastante y me parece que es una cagada, lo voy a decir con esas palabras porque es así, también le busco la vuelta de qué sería lo que sí tendríamos que hacer, porque siempre me queda esa pregunta. Digamos, sé lo que no me gusta, con lo que no acuerdo, y eso es lo más fácil quizás, pero como que me falta el final del cuento, o quizás buscar una forma un poco más de ir por otro lado, pero de buscar la forma de que se concientice. No sé si me explico. Como Bien. que digo, bueno, esto no, pero ¿qué sí? Me falta la parte del sí. Bien. Mira, ahí les digo la frase y ahora te contesto la pregunta porque es buena. Es de Rayuela, pobre Cortázar, un tipo súper crítico, súper comprometido políticamente, pero por eso yo digo lo profundo que es, porque en realidad a mí me parece que en la literatura, en el cine, que todavía aún quienes han sido, nos han iluminado mucho y abierto mucho los ojos para cuestiones de clase, de raza y de otras problemáticas tan importantes, creo que en el orden de lo romántico todavía hay un atraso enorme. Decía Cortázar, igual esto es viejo, ¿no? Capaz que hoy no lo diría más, en Rayuelas, como si se pudiera elegir el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirías que la eligen porque la aman. Yo creo que es al revés. A Beatriz no se le elige, a Julieta no se le elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Bueno, con todas las cosas hermosas que he leído de Cortázar y con todo mi respeto a un tipo comprometido como Cortázar, yo me animo a decir que estas frases son las que tenemos que desarmar por completo. Porque en realidad el amor no puede ser algo, el amor no puede ser producto de un ángel que nos tira un flechazo, el amor tiene que ser una construcción. Si el amor es mito, nos despojan de nuestra capacidad creativa, nos despojan, el vínculo se construye, el amor se construye. Uno puede tener de entrada más o menos química con alguien, digamos, eso es así, eso nadie lo niega. Hay personas con la que uno tiene onda y otras que no. Existe el proceso de enamoramiento. El proceso de enamoramiento es ese desplazamiento de fantasía que sucede cuando conocemos a alguien con quien tenemos una atracción y no nos conocemos, y desplazamiento de fantasía quiere decir que todo ese proceso de enamoramiento químico es que el 90% es que vos te imaginaste que la otra persona es como vos, lo que vos esperabas, y después se producen estos grandes desencantos cuando en realidad uno se da cuenta que el otro es otro, la otra es otra, y que no se parecía tanto o poco o nada a lo que uno se había imaginado, ¿no? Y entonces
Digo, con todas estas, con todos estos mitos y estas novelas y estas crianzas, digamos, y la media naranja, y ya te va a llegar, y todas esas cosas que se dicen en relación al carácter mágico del amor, nos despojan de nuestra capacidad creativa como sujetos y como sujetas. En realidad, los vínculos, si nosotros queremos construir vínculos sanos, en primer lugar, tenemos que construirlos. Y tenemos que construirlo con estas palabras también que son nuevas ahora, que es el consenso, el consentimiento, saber que solo hay consentimiento, ¿sí? Esto que también es muy nuevo, esto que decir no es no, no sé es no, solamente sí es cuando alguien dice expresamente sí. Bueno, esos son elementos para armar un vínculo saludable. ¿Qué es el consenso? No es, abramos la relación porque si no te dejo. No, el consenso es entre lo que yo pienso y lo que vos pensás, a ver cómo logramos una idea superadora que nos incluya a ambos para que podamos construir algo que nos albergue. Y después, efectivamente, en un vínculo tiene que haber encuentro de necesidades. Si en ese diálogo y esa búsqueda de consenso uno entiende que efectivamente yo quiero A y el otro quiero B, y los puntos de acuerdo eran muy poquitos y las necesidades de construcción vincular iban realmente muy para distinto lado, y no vivimos la disolución del vínculo como un fracaso personal, bueno, podemos separarnos, ese vínculo puede mutar y podemos ir hacia la búsqueda de vincularnos con otra persona que sea más afín a mis necesidades, con la que logremos encuentro de necesidades y vayamos a una construcción. Igual, el vínculo siempre es una construcción, porque es una construcción con otro. Y es una construcción compleja, un vínculo es complejo y contradictorio, siempre, todo vínculo, no solo lo sexoafectivo. Y lo sexoafectivo, cuando además tenés, digamos, es entre varones y mujeres, son heterosexuales, digo, tenés de piso las diferencias culturales que tenemos de crianza tan grande en una sociedad patriarcal como la nuestra, donde nos han criado tan distintos. Ahí vuelvo, bueno, hasta acá para cerrar la idea de lo de Cortázar. Voy a la pregunta esta de Oriana. ¿Qué hacemos cuando vemos que alguien la está pasando mal y no le, digamos, y no la ve? A ver, volvamos. La ve un poco y no puede. No, o sea, mi pregunta era, a ver, criticamos esas frases y yo también las critico hace mucho y me resuenan y me parecen feas, pero digo, ¿qué sería una acción de nuestra parte un poco más activa y que sirva de algo y que no revictimice y culpabilice y cargue de nuevos mandatos a la persona que realmente la está pasando mal? Bueno, a mí me parece, primero es, vuelvo a decir, no son prácticas, digamos, primero, está bien, vuelvo a decir, yo soy psicoterapeuta, digamos, hago clínica, digamos, no es que no creo en el cambio personal, pero digo, primero entender que hay cuestiones que son sociales, que son generacionales, que hay algunas cuestiones que hay procesos que nos trascienden, y digo, así como hay procesos que nos iluminan, hay otros que habrá que esperar para que sean iluminados, ¿no? Y mientras, bueno, digo, hay cuestiones que se transforman en el orden de lo social. Digo, hay batallas que hay que darla en lo social. Hace falta ley Micaela para todos los funcionarios públicos, digamos, se resistan o no se resistan, hay que seguir peleando por la ley de emergencia en violencia contra las mujeres, hay que tener más albergue para que las mujeres que están en situación de violencia y no tienen dónde ir, puedan irse con sus hijos, etcétera, etcétera. Y o sea, eso desde el punto de vista, digamos, para hacer, hay muchísimo por hacer. Digo, esto se viene, ahora que estamos en un momento, digamos, ustedes son una generación ávida de revisar estas cuestiones, bueno, hay que seguir revisando, hay que leer, hay que pensarlas, y vuelvo a decir, y para mí lo que más tenemos que tener claro es que nos pasa a todos, digamos, y entonces hay que ir haciendo otras experiencias. Un modo digamos, un modo de
de ir transitando hacia vínculos más saludables e ir haciendo experiencia de vínculos más saludables, socialmente, problematizarlo, digo, ya sea, digamos, en los pedidos al Estado, las instancias como esta de reflexión, y después en las propias prácticas concretas. Vinculares, ir haciendo experiencias vinculares donde el ordenador sea bueno, vamos a experimentar esto de llegar a consensos, vamos a experimentar esto de tratar de achicar esa diferencia social, ¿viste?, entre varones y mujeres y poder vincularnos de igual a igual, reconociendo las diferencias, porque para mí una de las grandes frustraciones, digamos, en los vínculos heterosexuales, que nosotros nos vinculamos con los varones como si fueran mujeres, y les atribuimos, digamos, algunas características, esperamos conductas de cuidado, de contención, etcétera, etcétera, y pues, bueno, no, eso va a ser mucho más sencillo con una amiga que con un novio, ¿no? Así como los varones esperan de nosotras que tengamos cierto pragmatismo, que podamos separar fácilmente el sexo de los afectos, los varones separan desde chiquito el sexo de los afectos, nosotras no. Hay que hacer un ejercicio, podemos hacerlo, sí, quizás algunas pueden en unos caminos, digamos, pero a ver, la realidad es que la mayoría no. Nosotras nos hemos permitido liberarnos en nuestra sexualidad en vínculos amorosos. Si no tenemos cierta amorosidad, ahí no, hemos sido reprimidas sexualmente durante miles de años. Ahí si no hay cierta amorosidad, no es sencillo. Bueno, entonces, incluyendo, si vamos a establecer vínculos sexoafectivos heterosexuales, hay que incluir también la diferencia de género como una contradicción en el seno del vínculo, que hay que tratarla, hay que hablar. Los varones tienen que hablar de su masculinidad y nosotras de nuestra feminidad y a ver cómo vamos llegando a acuerdos y a consensos. Y hay una cosa que yo quiero, hay algunos, yo le decía a Pauli, grabame, porque yo hace muchos años que vengo trabajando en este tema, pero también entre la clínica y la docencia, digamos, y el estudio, voy tomando algunos elementos nuevos que me parece clave. A mí me parece que nos juega muy, en primer lugar, saber que el mandato lo tenemos todas, todes y todos. ¿Por qué? Porque somos seres culturales, como en otras culturas tendrán otros mandatos, más o menos parecidos, pero viste, en eso por lo menos, más o menos ordenar cuáles son los mandatos, de la sociedad en la que nacimos, y ahí cada quien que tenga más o menos claro, en su historia vincular social, la familia, los clubes, los lugares, las clases en las que pertenece, que también, viste, tienen sus variables, cuáles son sus mandatos, y poder ahí hacer una distancia, y ver qué de eso uno quiere sostener y qué no, y lo que no querés sostener, tener la claridad que lo que se armó en 20 años no se desarma en 2 días, ni en 2 años. Porque además, no es que la sociedad cambió y ahora estamos en una sociedad igualitaria y tenemos que deshacernos de todo lo que el patriarcado nos dejó. No. Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde vos prendés la tele, leés la revista, vas a comer un asado, y todas estas cuestiones se siguen reproduciendo. Y entonces, hay de cal y hay de arena. Las mujeres estamos en movimiento y venimos avanzando, pero el otro también se sigue desarrollando, ¿no? Entonces, no es que estamos en un periodo pleno de revisión y de transformación, no, estamos coexistiendo con muchas injusticias en una sociedad patriarcal tratando de ir armando algunas cosas que estén un poco más copadas, más sana, menos dolorosa, menos sufriente, para varones y mujeres. Partiendo de que las mujeres sufrimos el doble, pero que la mayoría de los varones también sufre con este modelo. Yo quiero tirar un elemento que lo vengo trabajando no hace mucho tiempo, y que es
y que a lo mejor tiene que ver con esta pregunta de Oriana. Y que tiene que ver con estas diferencias. A mí, nosotros cuando estudiamos el género, la mayoría de las profesionales que nos hemos dedicado a estudiar el género, y está bien porque ha sido la población más afectada, nos hemos dedicado a estudiar a las mujeres. Después, con el movimiento social, las propias organizaciones disidentes, lesbianas, bisexuales, etcétera, etcétera, han ido problematizando sus particularidades y en eso tenemos algunos frentes comunes. Pero bueno, yo, por ejemplo, en lo personal, me parece, y hay poco análisis de la masculinidad, porque como para los varones no ha sido una problemática esta diferencia de género, recién ahora me parece que es una problemática en tanto se tensa la contradicción entre varones y mujeres, hay muchos varones que están interesados por tratar de comprender qué es lo que está pasando, porque no le están pasando bien con todos estos cambios. Y entonces, bueno, no sé. Pero bueno, pero a mí en lo personal me parece que también algo de la masculinidad a todas nos viene bien entender, si nos vamos a seguir relacionando con varones. Digo, así como nos vamos entendiendo cómo nos construimos nosotras, también nos viene a entender un poco cómo se fueron construyendo los varones. Digo, sobre todo, insisto, para quienes establecen vínculos sexoafectivos heterosexuales, donde vos tenés la contradicción de género en el seno del vínculo. ¿Qué quiero decir en esto? Por ejemplo, en relación a la hostilidad y a la violencia, y por qué a nosotras nos cuesta salir. Los varones, yo tengo un nene, un puber preadolescente, casi adolescente, claramente no es más un nene, tengo un muchachito de 12 años. El juego, digo, aún esta generación de niños, niñas, que nacieron prácticamente con la ley de matrimonio igualitario, con todos los derechos, que son mucho más desprejuiciados en cuanto a la sexualidad, la identidad de género, las relaciones no monogámicas, etcétera, el juego del varón, de los varones entre sí, sigue siendo un juego hostil. Los varones, digo, aún los niños de hoy, digo, estos niños que son mucho más amplios que los niños, posiblemente menos que décadas atrás, pero si uno ve el juego ese del varón, digamos, ¿viste? La cargada, la pileta, el te hundo, te pego, te coso, me escondo, ¿viste? Ese juego hostil, yo creo que genera unos niveles muy altos, además de unos niveles, ¿qué podríamos decir? Digo, para no ponernos a hacer un análisis de eso, que no tienen la agresividad inhibida, como nosotras, sí. Y después les voy a decir a qué quiero llegar con esto. A nosotras desde chiquitas nos han dicho sentate bien, cruza las rodillas, no grites, eso no es de señorita, bla, bla, no levantes el tono de voz, no, o sea, te lo dijo tu mamá, te lo dijo la abuela, te lo dijo la señorita, te lo dijo el cura, te lo dijeron todos. Bien, entonces nosotras ¿qué hacemos? Un poco más, un poco menos, bueno, más o menos uno, si es un ser social, más o menos uno va siguiendo las reglas. Por tanto, ¿qué es lo que nos sucede? Y esto es algo que yo les voy a decir, es algo que yo vengo pensando. ¿Qué es lo que nos sucede a las mujeres cuando nos agreden? A ver, y ahí es una pregunta. ¿Qué hacemos las mujeres cuando nos agreden? Micrófono. Respondemos. Respondemos. Depende de qué mujer. Podría A mí responder, digamos. A ver. Me afecta mal, me pongo mal, me sorprendo. Me pongo mal, me sorprendo. ¿Qué más? Por ahí te quedas callada. Te quedas callada. ¿Qué más? Podés pensar algo que bueno, que fue del momento y que ya se le puede pasar. Bien. Bueno, yo creo, bueno, a eso iba y después vamos a ver a esto de respondemos. Yo creo
que la respuesta predominante, por no decir normal, predominante de las mujeres frente a una hostilidad física, verbal o sexual es la inhibición. Es esto que ustedes dicen, nos pasa eso cuando nos agreden. Nosotras nos ponemos mal, nos angustiamos, nos inhibimos y en el peor de los casos encima después nos sentimos culpables por no habernos defendido lo suficiente. ¿O no? Bueno, esto era uno de los puntos que yo vengo trabajando más novedoso. Yo decía, Paulita, déjame todo grabado. Yo estoy haciendo la maestría, confío, tengo un montón de pensamientos, ideas, teorizaciones que comparto permanentemente con mis pacientes y estudiantes, digamos, y escribo poco y nada. Confío que el día que termine la maestría por lo menos pueda tener una tesis para publicar. Pero bueno, entonces yo digo, bueno, graben que son elementos que a mí me parece que son importantes, que por lo menos yo no lo escuché nunca. Y que me parece que es central también para que entendamos esto. Que nos entendamos nosotras y entendamos esas mujeres. Nosotras no estamos acostumbradas a agarrarnos a piña, no nos agarramos a piñas de chiquita, lo sumo alguna con un hermano varón, si tuvo. Y lo hizo durante unos años, y cuando fue más grande dejó de hacerlo. Nosotros, digamos, ahora en este proceso de, digamos, donde las mujeres marchamos juntas multitudinariamente y ahí viene el fenómeno de la palabra empoderamiento y hemos logrado cierta fortaleza junto con otras, a veces nos animamos a responder, pero no es lo primero que nos sale y no nos sale siempre. Lo que nos sale por nuestra formación cultural es la inhibición. Es el callarnos, es esta angustia. Entonces, digo, en esto, y a los varones, a ver, Tomás, ¿estás por ahí? ¿O te fuiste? No me digas que se fue. Acá estoy. Tomás, cuando a vos alguien te agrede, ¿qué haces? Y es depende, porque es verdad que con amigos las agresiones o jodas de ese tipo son más frecuentes, depende de dónde viene. Bueno, pero en general, si un amigo viene y te curte, te carga, te dice una cosa agresiva, ¿vos qué haces? Y lo hablo por qué. Trato de... No soy reaccionar mucho el tema de eso que vos decías de los golpes y eso no. Bueno, pero por ejemplo, de mínimo, la cargada también Sí. es una hostilidad. Uno responde con otra cargada, ¿o no? Sí, también, sí. No sé, mi hijo recién estaba jugando un juego de fútbol y entonces uno le decía, mi hijo iba ganando 5-7 o 4-7, el pibe le hace un gol y le pone, sos malísimo. Y mi hijo le dice, te voy ganando, ¿entendés? Bueno, y ahí se bardearon un poquito hasta terminar y voy a decir, ¿con qué necesidad? Bueno, bueno, ese es humor masculino, digo, que es muy cultural, que por supuesto es también sin malas intenciones, pero que genera unos grados, digamos, que genera eso, digo, en un mundo de carencia como este, digo, y de tanta hostilidad de todos lados, bueno, ni hablar en el medio de una pandemia, que la propia pandemia es hostil en sí misma, y es hostil el hambre, y es hostil el reparto desigual del mundo, etcétera. Si uno no tiene inhibida la agresión, digamos, lo que haces es agredir. Digo, eso, genéricamente, y por supuesto hay varones, digamos, hay varones y varones, hay varones más hegemónicos, hay varones menos hegemónicos, como hay mujeres más hegemónicas dentro, ¿no?, de la hegemonía femenina como otras, ¿no? Digo, en eso de los estereotipos y los mandatos hay quienes se acercan más y quienes se acercan menos, pero digamos, hay mandatos y hay como modelos. A mí me parece muy importante esto de visibilizar, vuelvo a decir esto de que nosotros lo que nos predomina en general es la inhibición.
Porque me parece que si nosotros no comprendemos eso, para trabajarlo, por supuesto, para que tratemos de desinhibirnos, para que encontremos ese origen, para que podamos ir por más, para que podamos defendernos, en primer lugar, tenemos que verlo. Y tenemos que saber que eso tiene un origen, y que el origen fue nuestra crianza. Comportate como una señorita. Fin, ya está, te lo dije todo. Cuando yo una vez entré a la escuela y había una pibita que revoloteaba por todos lados, y la maestra, que es un amor, la maestra es un amor, y le dice, quédate quieta, portate como una señorita. No, ese es bueno, así hemos sido criadas, entonces después no sabemos por qué nos pasan estas cosas. Entonces, digo, estamos en desventaja, me parece que también en esto a ver, para tirar algunos tips, sacarle el carácter místico al amor. Los vínculos se construyen, todos. No existe, digamos, la del rayo de Cortázar no es el amor. La del rayo de Cortázar es la química que te pasa cuando no conoces a alguien. Eso sí, sucede, pero con de la química a la construcción de un vínculo amoroso real, hay un abismo. Y no necesariamente el vínculo amoroso más copado que vos tengas va a suceder con ese tipo que te rozaste y te erizó la piel. ¿Sí? Digo, son dos cosas distintas. Y también nuestra cultura hace una apología del enamoramiento. Tal es así, y ahora voy a decir una herejía, digamos que para mí todos esos procesos químicos de cualquier trastorno de ansiedad y cualquier situación nueva, que es la taquicardia, que se te acelere el corazón, etcétera, que es bastante desagradable en una situación de examen, en una entrevista de trabajo, bueno, lo mismo te sucede en una primera entrevista, en una primera cita con un muchacho, una muchacha, un muchache, pero la romantización que te dice que esos son mariposas en la panza y son divinas. Y vamos todas tensas y ansiosas y nos creemos que es divino sentir todo eso. Y es lo mismo que sentiste 20 veces en otras situaciones y te parece un espanto, pero bueno, si te dicen que son mariposas en la panza, esto debe ser parte de estar enamorado y entonces lo disfrutamos. Bueno, entonces, digo, más amorosidad, menos romanticismo, las cosas no son mágicas, se construyen, digo, después es verdad, el proceso de enamoramiento existe, en el enamoramiento uno se imagina que el otro es todo lo que uno buscó. En ese conocerse, bueno, hay gente que se parece más y hay gente que se parece menos a lo que vos te imaginaste. Pero la clave ni siquiera está en si esa persona se parece o no se parece. La clave está en lo que vos puedas construir. Y lo que no nos dicen nunca es que un vínculo es una construcción colectiva. Porque dos es una construcción colectiva. Quiere decir que no es ni el que yo soñé ni el que soñó la otra persona. Es el que armamos juntos, que no es ni a mi modo ni al tuyo. Bueno, eso es altísimo desafío para una sociedad individualista, además como la nuestra. Entonces tenemos 20 complejidades. Entonces, bueno, ¿cómo no van a predominar estos vínculos complejos? ¿Cómo no van a predominar todos estos aspectos no sanos en los vínculos? Y sí, tenemos toda en contra. La romantización también hace que sobre todo las mujeres, los varones no tanto, dejemos de vincular, pongamos ese vínculo en primer plano y pongamos todo lo otro en segundo plano, el estudio, las amigas, la familia, etcétera, y entonces la concentración, los varones no hacen eso porque su construcción cultural es otra. Para el varón el vínculo sexoafectivo es una parte de su vida, no la principal, entonces ya ahí hay una desincronización de expectativa. Bien, ¿qué es lo que le quiero decir? Tenemos miles de cosas culturales que hacen que lo que predomina en nuestra cultura no sean vínculos saludables. Y una de las cifras más alarmantes, en la que esta lo notamos,
sumado a las cuestiones, digamos, de contextos sociales de crisis, donde las violencias crecen en todos los aspectos. Pero digo, con las cifras alarmantes de femicidio muestran con crudeza lo que en mayor o menor medida padecemos todos los días, todos, en nuestros vínculos sexoafectivos. Entonces, es como que hay que laburar mucho, en primer lugar colectivamente, porque una gran tarea será en algún momento romper esa desigualdad entre varones y mujeres, ¿no? Romper las desigualdades de la sociedad para que podamos después ir a reparar. Ahora no estamos reparando, todavía estamos viendo cómo es y tratando de cambiar el mundo que está bastante mal. Y en esa, bueno, la verdad es que las prácticas sociales nos dan herramientas que también nos sirven para la vida personal y para la práctica profesional. El profesional que más herramientas tenga para comprender la realidad del sujeto es el profesional que mejor la va a pasar. No solo el que más va a ayudar y tener mejores condiciones para aplicar sus técnicas específicas, ¿no? Sino, cuanto más comprensión tenga, mejores resultados vas a tener con los sujetos de la atención y más gratificación vas a tener en tu profesión. Bueno, no quiero hablar más, quiero escucharlos. Abrimos el micrófono. Resonancias, ideas, lo que fuera. No, yo antes estaba escuchando que por ahí se hablaba de culpa y me parece que sí, que la culpa está como muy instaurada en la sociedad porque culturalmente como que todo se basa en causa-consecuencia. Entonces la manipulación ayuda a que, bueno, como consecuencia de tus actos va a pasar tal cosa y la persona termina aceptando esto a modo de culpa, como hablábamos antes. ¿Por qué siento culpa? Y porque hay una especie de manipulación. Yo hice algo, bueno, me merezco que me hagan tal cosa. Y yo creo que en eso se basa también el tapar lo que sucede o el creer que es solo algo momentáneo por una acción propia. Bueno, interesante. La culpa, yo tengo una opinión en relación a la culpa. Yo creo que la culpa, dicen que es de la cultura judea-cristiana, de distintas religiones. En realidad, la noción de culpa está ligada a la del pecado. Yo creo que la culpa es un sentimiento muy reflexivo. Digo, pensemos esta noción, por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando en la infancia, cuando se cría a las niñas con premio castigo, digamos, porque entonces vos le decís, te portaste mal, te quedás sentado, no, te saco la tablet una semana, bueno, dice el pibe, se queda sentado una semana, no usa la tablet, al otro día hace lo mismo, digamos, es el mecanismo, porque pagó su culpa. Es la noción, digamos, la culpa es la noción de tenés, digamos, te sentís culpable. Lo que pasa es que, por eso, nos enseñaron a sentirnos culpables porque hay un montón de cosas que son pecaminosas. Digo, es un sentimiento muy irreflexivo la culpa. Pero digo, nosotros, independientemente de que uno haya ido a escuela católica o no, esté bautizada o no, en nuestra cultura tenemos la cosa culposa. Cuando hacemos algo mal, el error es vivido culposamente. El error no fue enseñado en las escuelas como posibilidad de aprendizaje, nunca. Bueno, a eso no sé si te suma, Agustina, a la culpa de las mujeres. Claro, pero llevado a una relación, por ahí lo que intentaba explicar yo es esto de que cuando una mujer se siente culpable o se culpabiliza porque fue maltratada o algo por el estilo y por eso cuesta hablar, por esa cierta vergüenza en base de la culpabilidad, también está muy basada en cómo fuimos criados desde niños, como vos decís, como culpa, premio, tener un premio si haces algo bien, estar castigado si haces algo mal, y me parece que, claro, que también es eso algo que hay que modificar. Y es que nosotras, a mí me parece que nosotras somos cuidadoras, digamos, por eso te digo, de la muñeca, los hermanitos, digamos, entonces,
nosotras somos cuidadoras. Por eso las redes afectivas, en mi opinión, hoy más sólidas son las redes entre mujeres. Porque es donde más fluyen los cuidados. Por eso los espacios de amiga, por eso esos espacios de militancia, por eso el movimiento de mujeres puede, digamos, nada, tiene la magnitud, digamos, las mujeres, digamos, por supuesto que ha sido una gran desventaja que nos enseñen a cuidar solo a nosotras, pero es una herramienta, en eso hay el feminismo de la diferencia, hay unos debates del feminismo, a mí me caen bien, digamos, hay unas corrientes feministas, igual estos son debates viejos, que dicen que, bueno, tenemos que reivindicar los aspectos de la feminidad como potencia, digamos, algunos de ellos. Para mí el cuidado, las tareas de cuidado, que por supuesto hay que repartirla, pero yo creo que yo en eso creo que es algo que podemos usar a nuestro propio beneficio. Si dejamos de cuidar a todo el mundo, identificamos a quién hay que cuidar y a quién no, y buscamos redes afectivas que nos cuidan a nosotras. Pero me parece que esto de la culpa, digamos, en eso, digamos, yo he escuchado mucho esto voy a tomar otra noción que ya la dije en la última charla que di, pero no sé si era acá, si era... Hay un tema en la noción que puede sumar también a lo que también nos juega muy en contra para las disoluciones del vínculo. La disolución del vínculo tiene dos problemas. Primero, la noción de fracaso, porque si el éxito es casarse y tener hijitos, disolver el vínculo es un fracaso. Es la contracara. En eso no hay con qué darle. Socialmente es así. Yo lo cuento siempre, lo he contado muchas veces en mi charla. Yo me casé y me recibí de psicóloga. Me felicitaron 20 veces más cuando me casé que cuando me recibí de psicóloga. No hay con qué darle, digamos. El circo, no es ni siquiera un circo, porque la gente lo hace con amor. Y también estaría mal que yo diría, digamos, pero la sensación que yo sentía cuando me casaba de ex, yo decía, a mí no me enganchan, porque yo ya me había separado antes de casarme. Yo digo, este éxito que yo siento hoy es lo mal que me sentí cuando me separé la vez pasada, y entonces no me cerraba, pero es realmente, o sea, no se compara con nada, solamente con ser madre, que tiene más o menos la misma romantización social. Pero vos digamos, nada, si te recibí, conseguís un buen trabajo, un ascenso, la gente te va a decir, ah, qué bien, pero digamos, ya está, nadie te va a preguntar cómo te va tu trabajo, te preguntan si tenés novio, si te casás, si tuviste un hijo, si vas a tener dos, cuándo viene el próximo, tuviste nieto. Es la expectativa sobre nosotras. Bien, volviendo a lo de la culpa, yo creo que, hasta que no aprendamos a separarnos, hasta que no cambiemos la noción de separación, con esta noción tan tortuosa y dramática de la separación, va a ser difícil que podamos elegir un vínculo saludable y disolverlo cuando haya que disolverlo. Porque estamos en una encerrona. Sí, pero bueno, sepamos en esto, sepamos que nos cuesta horrores separarnos. Porque esto no lo tenemos acá, lo tenemos en el corazón. Entonces, las separaciones nos duelen. Nosotros hablamos de duelo cuando nos separamos, como si se nos hubiera muerto alguien. Y son duelos larguísimos, a veces más largos que cuando se muere alguien. Y nos da culpa, porque y acá quería introducir el otro concepto que tiré en alguna última charla, que es uno también de los que yo no he visto en ningún lado, porque sentimos abandono cuando dejamos a una persona, como también cuando alguien nos deja, sentimos que nos abandonan. Y en realidad, una pareja debiera de ser un vínculo simétrico, como el de amigos, un vínculo de pares. Por tanto, nadie abandona a nadie. Para abandonar a alguien, uno tiene que tener un vínculo asimétrico. Yo puedo abandonar a mi hijo, puedo abandonar a mi perro, no puedo abandonar a mi marido, porque es otro adulto. Yo me puedo separar, pero no cuenta como abandono. ¿Se entiende? Entonces también para revisar cuando nos sentimos abandonadas. ¿Qué lugar le dimos a esa pareja? Que nos sentimos abandonadas al momento de vivir una separación del vínculo. Y en esto me parece lo de los cuidados y donde
Digo, ¿a quiénes cuidamos y dónde depositamos la tarea de cuidado? Y seamos sinceras, hoy, y esto también, digamos, hay épocas y épocas. Hay épocas donde quizás en algunos lugares del interior, digamos, más rurales y qué sé yo, los vínculos sexoafectivos son vínculos muy estables. Existen esas parejas que se conocen de toda la vida, han sido compañeros y son pueden ser el sostén principal emocional de la persona. No es lo que predomina. El vínculo sexoafectivo hoy no suele ser el lugar, eso va cambiando en la época y cambia en las ciudades, por lo menos en nuestra ciudad, no suele ser el lugar donde uno pueda ir a hacer la plancha y contar todos los problemas de la vida diaria, y menos en una pandemia. Entonces también ahí, viste, uno se frustra. Justamente, en primer lugar, sobre todo si las que necesitamos contención somos nosotras, ¿no? Y pretendemos el cuidado de alguien que no lo aprendió en su vida y que lo tiene que aprender de adulto. Bueno, nada, cosas para pensar. ¿Qué más? A mí me gustaría aportar el tema de eso del vínculo entre mujeres que, o sea, lo formalizamos como algo muy fuerte. Creo yo que, así como vemos nosotros acá, que hay un solo hombre conectado, si es que sigue Tomás, somos todas mujeres. Entonces, el cambio y nuestra mentalidad y nuestros ideales van cambiando, entonces es por eso el vínculo más fuerte con una mujer que con un hombre. Pero si el hombre opina igual que nosotros, que nosotras, estaríamos en ese mismo vínculo, creo yo. A ver, los vínculos, esto, definición de libro, digamos, de psicología. El vínculo se forma por encuentro de necesidades, todos los vínculos. En estos procesos de revisión que venimos haciendo las mujeres, que venimos viendo que algo no estaba bien, que el lugar en el mundo que nos legaron y que nos tocó no es el que queremos, y que queremos revisarlo, y que además queremos cambiarlo, bueno, ahí, digamos, o sea, ahí se fueron fortaleciendo el vínculo entre las mujeres. Siempre las mujeres sobrevivieron con vínculo entre otras mujeres. Las abuelas se juntaban con las vecinas, yo creo que soportaban a sus maridos así, con las vecinas, con las hermanas, digamos. Las mujeres siempre a sus maridos en estos vínculos que eran muy asimétricos, ¿no? Digamos, hubo una época, qué sé yo, el divorcio existe, por eso pensemos, el divorcio existe desde los años 90, hace re poquito que las mujeres se pueden divorciar de sus maridos. El matrimonio era para toda la vida. Entonces no quedaba otra que padecerlo. Bueno, ahora en este proceso, me parece, de que venimos descubriendo que el lugar en el mundo que nos tocó no es el que queremos, sino el que nos asignaron al nacer, por haber nacido con vulva, bien, entonces, queremos cambiarlo, queremos revisarlo, no queremos eso. Y bueno, y en eso pintan, iba a decir, estos vínculos entre mujeres, que yo creo que, a ver, hay distintas necesidades, nadie satisface todas las necesidades en un vínculo. Los vínculos de amigas te van a satisfacer una necesidad, los de militancia te van a satisfacer otra, los sexoafectivos te satisfacerán otra. Otro de los mitos del amor romántico es creer que todas las necesidades las vas a satisfacer en el vínculo sexoafectivo. No. Bueno, pero me parece que este vínculo de las mujeres, surgió por necesidad. Y yo digo en esto, indagando un poco cómo es lo de los cuidados, y si nosotros fuimos cuidadoras, y no quiere decir que todas las mujeres del mundo sean recuidadoras, hay mujeres más cuidadoras que otras, pero bueno, digamos, las redes afectivas de mujeres suele fluir el cuidado más, ¿no? Y en los grupos mixtos entre varones y mujeres, las tareas de cuidado suelen estar delegadas en las mujeres o en los varones no hegemónicos. No sé, Agus, si iba por ahí.
Sí, eso. O sea, remarcar de que si bien el vínculo de mujer por el solo hecho de, entre comillas, la maternidad, el cuidar, por eso nos cuidamos entre nosotras, remarcar también de que el cambio lo estamos haciendo nosotras, pero también incluir el vínculo de amistad con el hombre y cómo la mentalidad del hombre tiene que cambiar y apoyarnos a nosotras, porque si no el cambio no lo podríamos hacer solos. Yo creo que los varones tienen que haber, yo creo que es muy difícil que el varón solo problematice por empatía. Yo creo que el varón en esta sociedad patriarcal, la mayoría de la sociedad patriarcal, si bien nosotras somos doblemente castigadas, digo, el modelo de masculinidad es para un puñado de hombres del mundo y el resto de los varones quedan excluidos de ese modelo de masculinidad. Por eso se frustran tanto también y son tan violentos. Entonces, yo creo que los varones tienen que hacer, por supuesto, digo, como es lógico que los varones, a mí me parece que lo mismo aplica, digamos, se van a juntar por necesidad, van a participar de estos espacios, a lo mejor esto, no sé, Tomás, digamos, hay algunos, los varones que no son eso, no a todos los varones les gusta esa hostilidad, digo, y eso es, en eso de que uno dentro de la construcción cultural hay distintas historias, distintas experiencias vinculares, distintas familias, distintos clubes, distintas trayectorias, aunque, digamos, la cultura es una, pero múltiple, entonces nos van tocando distintos pedazos de esa cultura. Bueno, hay varones que no son tan hegemónicos, que también padecen el patriarcado, y yo entiendo que esos son los varones que creo que tienen que hacer su proceso de comprenderse eso, sus propios mandatos, sus propias determinaciones. Y yo me atrevo, digamos, y en realidad me falta todavía, qué sé yo, por lo menos yo creo además en esto de lo hegemónico. Creo que me parece que falta que se critique desde el seno de la hegemonía o desde el seno del privilegio todavía, porque hay varones no hegemónicos, disidentes, digamos, que vienen escribiendo sobre masculinidades, pero me parece que falta una problematización mayor en el seno de los varones. Y bueno, creo que, por ejemplo, que una de las tensiones fue, digamos, hay dos tensiones hoy en este momento. Son los de mi generación con sus hijas pañuelos verdes, que los interpelan y se están incomodando, y entonces tienen la necesidad de interpelarse, y quizá los varones que en sus vínculos sexoafectivos están siendo interpelados, incómodos, y tienen la necesidad de cuestionarse, de revisarlo. Yo creo que es muy difícil que uno lo haga solo por empatía. Creo que uno, digo eso, nos juntamos nosotras por necesidad, no es por empatía. Cuando digamos, y te juntás cuando ves lo común. Yo creo que tienen en común. Yo creo que a los varones tampoco los beneficia esta sociedad. Una sociedad que además de ser, digamos, no solo es patriarcal, clasista, heteronormativa, racista, gordofóbica, ¿no? Entonces, ahí te podés, pero bueno, creo que son como procesos distintos, por eso vamos a distintos tiempos. Y por eso acá hay más varones que mujeres. Y por eso, hoy por hoy, en las tareas, esta que, por ejemplo, son ¿de qué currícula son? ¿De medicina la mayoría? A ver. Sí, de medicina. Sí, de medicina. Sí, sí. Sí, yo también. Bueno, una profesión que ha sido tan masculina, hoy hay más mujeres que varones, digamos. Yo creo que la mayoría de las profesiones de cuidado, digo que hoy podemos incluir a la medicina de cuidado, pero digamos, sin duda la enfermería, la fonoaudiología, la docencia, digamos, la psicología, todas carreras hechas por mujeres.
Y que haya tantas mujeres en la medicina probablemente le dé además una impronta y un viraje a este modelo médico hegemónico tan patriarcal. Bienvenida sea, eso tiene que generar un cambio en la medicina. Sin duda, ustedes vieron la mayoría de las investigadoras y las científicas, que no le sabemos el nombre a ninguna, ¿no? Pero de las que están estudiando vacunas, tratamientos, COVID son todas mujeres. Eso es una tarea de cuidado. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿Qué esperaban? ¿Esperaban esto? ¿Esperaban otra cosa? ¿Alguno había escuchado otra charla ya? A ver, charlemos un ratito antes de terminar, que yo en un rato ya me voy a dar otra clase. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Usted podría recomendarnos bibliografía para abordar estos temas, por favor? Mira, la verdad es que no me animo. Después, a ver, Coral Herrera tiene un libro, no lo recomiendo para los varones, me parece que no, que confronta demasiado, que se llama Mujeres que ya no sufren por amor. Yo tengo, las chicas del centro estudiante tienen un textito mío, yo prometo pronto escribir algo más. Hay varias, digamos, hay otros videos de esto que las chicas tienen publicados. Yo tengo, a ver, me animo más a decir que la tenemos que seguir pensando, a decir que está escrito en algún lado. Aunque por supuesto que hay autoras, qué sé yo, pero no me animo a recomendar a alguien, no hay alguien que yo digo, lean esta, que se van a sentir mejor. Yo les diría, sigan con la reflexión, lean todo lo que encuentren, pero discutan mucho. Siempre la lectura tiene que ser crítica. Pensamiento crítico, fomentemos pensamiento crítico, tratemos de relacionarnos con nuestra propia vivencia. Si yo leo a una autora y me hace sentir mal, por ahí no va, también. Pero yo le tiro como elementos nuevos. Esto de la inhibición, esto del abandono, y esto de poder pensar que las cosas tienen principio, desarrollo y final. Si podemos cambiar las lógicas de las disoluciones de los vínculos, vamos a armar vínculos más sanos. ¿No? Como síntesis, como síntesis, no que yo le tire la posta, como líneas para seguir pensando. Bien. ¿Alguna palabrita más que alguien quiera decir antes de que se vayan, se están yendo? También nos cuesta hablar en público. Si yo tuviera 80 varones y no 80 mujeres, hubieran hablado mucho más, porque los varones tienen más práctica, pero ya la vamos a aprender, no nos desesperemos. Yo porque les llevo algunos años. Cuando tenía la edad de ustedes, mi primer encuentro de mujeres que tenía 18, terminé de hablar y me largué a llorar de la ansiedad que me generó hablar adelante, y eso que eran talleres, no eran más de 20 en el taller, no eran como los talleres de ahora. Nada, se aprende haciendo estas experiencias, se aprende, está bueno, te da herramienta para la profesión, te da herramienta para la vida privada. Bueno, y yo creo que ustedes son una generación que tiene mucho por delante y que bueno, se verá hasta donde llegue. Por lo pronto se viene cambiando, por lo pronto hay un ministerio de género, como decían las chicas, hay una secretaría de género en la facultad, hay protocolos de violencia contra las mujeres, hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres tendemos a reflexionar en silencio. Bueno, quizás sea un recurso. Digo, en esto también, yo creo que también, digamos, yo creo que hay cosas de la feminidad que son
que son nuestro potencial, digamos. Nada, yo creo que hay una política del cuidado, que el cuidado hay que sumarlo a la política. Bueno. Bueno, Juli, seguro nos dejaste reflexionando a todas, porque cada cosa que decís, yo veo las caras de algunas y me pasó a mí, tal vez me pasó en algún momento y actué de tal forma y ahora si me vuelve a pasar con todas estas herramientas, porque la verdad es que... Bueno, en la era de las redes, todas, a diferencia de otras clases, todas me pueden escribir, soy Jule Serrano para todo el mundo, digamos, nada, ya está, ya no hace falta que se lo diga porque me buscan igual, buscan mi mail, me enteré que está mi mail en el Google, así que nada, cualquier cosa que las movilice esta charla y que necesiten conversar algo, me escriben. Pero bueno, las chicas me invitan seguido, así que seguramente daremos otra charla. Sí, obvio, por supuesto. Y bueno, tenemos ese texto que vos hablabas, así que bueno, como les decía, ya tienen nuestros números, así que se los podemos pasar. Y también les quiero recordar que mañana hay 2 charlas. No sé si Juli querés cerrar de alguna manera. Y yo... Nada, un gusto. Agradecerle siempre a la secretaría, que digo también, que tiene que es una secretaría que surgió antes del Ni Uno Menos, digamos, y que pudo avanzar un montón y que a mí me parece que es muy importante para la formación de ustedes, incluir estos temas, para la formación profesional. Sí, totalmente. Y también, bueno, antes nos encontrábamos siempre en la facu, ahora obviamente se complejiza un poco, pero como saben, vuelvo a repetir, números de nosotras tienen varios, así que por cualquier consulta tenemos un grupito de WhatsApp que está activo, así que siempre tienen nuestros contactos y nos pueden mandar cuando quieran. Eso lo repito porque ya como que es difícil no verse la cara y consultar o preguntar o charlar, pero bueno, de alguna manera lo podemos solucionar. Les digo las 2 charlas de mañana. A las 15 horas, herramientas para el abordaje de la violencia, y a las 19 horas, educación sexual. Les pasamos el link por el mensajito como hicimos hoy, así que bueno, nos reencontramos mañana y bueno, Juli, muchas gracias otra vez. No, de nada, me encanta siempre venir porque me encanta la docencia y yo aprendo de ustedes y bueno, y trato de devolverlo de charla a charla lo que me voy llevando. Bueno, un gusto. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por estar, chau, chau. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias.